Bienvenidos a esta quinta sesión de la serie de videotutoriales dedicados a tablas dinámicas en Excel 2013. En esta quinta sesión veremos cómo agrupar elementos de un campo para obtener nuevas subcategorías que no están inicialmente en el origen de datos. Veremos la agrupación de los campos de fecha, campos numéricos y en campos de texto. Además, hablaremos de los autofiltros en tablas dinámicas para complementar la sesión anterior. Los datos que utilizo en el video son los mismos de toda la serie dedicada a tablas dinámicas y puedes descargarlo desde la sexta subsección de la sección de clases de mi blog o puedes ir directamente a la pestaña archivo. Bien, vamos a seguir respondiendo las preguntas para ir abarcando el tema de agrupación. Vamos a nuestro archivo, vamos a responder las preguntas en el numeral 9. Y la primera pregunta que se plantea es, ¿cuántas llamadas se hicieron en cada año respecto a cada ciudad? Bien, vamos a abrir nuestros datos. Aquí en nuestros datos, en la hoja telefonía de datos, recordemos que tenemos que dejar la celda activa dentro de la tabla. Vamos a crear una tabla dinámica al BBA. Vamos a decir que en una nueva hoja de cálculo pulsamos clic en el botón aceptar. Muy bien. Nuestra pregunta nos dice cuántas llamadas se hicieron en cada año. En cuanto a las llamadas, podemos utilizar el campo duración, podemos arrastrarlo hasta el área de valores. Nos preguntan cuántas llamadas se hicieron cada año respecto a cada ciudad. Bien, el campo ciudad podemos llevarlo al área de columnas. Nos quedaría faltando por cada año. Mejor llevemos campo ciudad al área de filas. Y ahora debemos agregar los años. Aquí tenemos un campo año, vamos a llevarlo hasta el área de columnas. Pero lo que vemos en este campo año es que las subcategorías corresponden a una única fecha, como podemos ver aquí, y aquí también lo podemos ver en la barra de fórmulas, corresponden a fechas. Si nos movemos vemos que son todas las fechas que están en la tabla. Si vamos al origen de datos, telefonía datos, y si buscamos este campo año, vemos que corresponden a fechas, a una fecha en específico, como por ejemplo esta primera que corresponde al 2907 del 2005. Podemos pulsar el control y la tecla con dirección hacia abajo. Podemos ver esta que corresponde al 10 al 04 2009. Lo que necesitamos es simplemente esta parte, 2009, para poder responder a la pregunta deseada. Como no tenemos ningún campo aquí en el origen de datos, como podemos verificar, observando los datos, no tenemos ningún campo que simplemente tenga el año y nada más. Podemos hacer esto de varias formas distintas. Una primera forma sería agregar, por ejemplo, un campo que se llame solo año. Y aquí podemos utilizar una fórmula año, seleccionar la fecha, aceptar, y vemos que esta función nos extrae únicamente el año de un dato que tiene formato fecha. Vemos que aquí de este 29/07/2005 nos extrajo únicamente el año, como lo podemos ver acá, que es 2005. Bien, vamos a actualizar nuestro origen de datos. Como ya vimos en un video tutorial anterior, ya este archivo se actualiza automáticamente. Cambiamos a la hoja, vemos aquí cómo se van actualizando. Bien, o para confirmar la actualización, si no tienes el archivo de datos .xlsm, pulsamos la combinación de teclas al F5, se actualiza únicamente esta tabla dinámica. Bien, ahora podemos ver aquí al lado derecho en nuestros campos, vemos que ahora tenemos un nuevo campo llamado solo año, y este podemos
podemos quitar este año de aquí, porque son las fechas en realidad, las fechas individuales, unas fechas en específico. Ahora podemos buscar nuestro campo solo año y llevarlo al área de columnas. Y vemos ahora que sí tenemos lo deseado, lo que nos piden. Tenemos simplemente los años 2005, 2006, 2007 hasta el 2012, individualmente por las ciudades. Pero hay una forma directa de hacerlo sin necesidad de cambiar nuestro origen de datos. Vamos a ver esto. Quitemos solo año. Ahora vamos a llevar nuevamente campo año al área de columnas. Y vamos a pulsar clic en las etiquetas de columna en cualquier fecha, en cualquiera de los elementos. Una vez aquí, vamos a pulsar clic derecho y vamos a buscar la opción agrupar. Pulsamos clic y vemos que se nos despliega el cuadro de diálogo agrupar, que nos detecta el solito cuál es la fecha más bajita, es decir, la primera fecha y la última fecha. Vemos aquí que es el 0101-2005 y la última es 0101-2013. Y en la parte de abajo tenemos un Lixbox donde nos permitirá agrupar por segundos, minutos, horas, días, meses, trimestres y años. Además vemos que nos permite seleccionar varios elementos. Como queremos años, vamos a pulsar clic en la última opción años hasta que se vea azulito y ahora vamos a pulsar clic en el botón aceptar. Pulsamos clic aquí en el botón y vemos que es el mismo efecto. Ahora tenemos agrupados por años. Vemos que acá el grupo solo año no está en ninguna de las áreas y aquí el grupo año quedó agrupado por año, que es lo que nos pide esta primera pregunta. Entonces, estas agrupaciones lo que nos permiten es crear subcategorías o elementos. En este caso ahora tenemos son los elementos de los años 2005, 2006 que no estaban en el origen de datos. Y como vimos, nos permite, si el campo es de fecha, nos permite por segundos, minutos, horas, días, meses, trimestres y años. Bien, procedamos a responder la segunda pregunta. Ahora nos preguntan cuántas llamadas se hicieron en cada mes en los distintos años según cada ciudad. Volvamos a nuestro origen de datos y ahora nos piden según los meses. Bien, podemos dejar la celda activa en las etiquetas de columna, que es donde en los elementos del campo columna, que es donde están, que es el que corresponde al campo fecha. Podemos pulsar clic e ir a la opción agrupar o ir hasta la pestaña analizar, buscar el grupo agrupar y pulsar clic en el botón que se llama agrupar selección y nos aparece el mismo cuadro agrupar. Ahora simplemente nos piden con año y meses. Seleccionamos años, aquí está azulito, y ahora meses. Pulsamos clic en el botón aceptar. Y ahora lo que vemos es que tenemos agrupado por años, vemos acá 2005, 2006, podemos seguir buscando 2007 y así hasta el último año que corresponde al año 2012, como lo podemos ver acá. Pero aparte, vemos que para cada año también están subagrupados por enero, febrero, marzo, abril, mayo, es decir, por los distintos meses del año. Como se crearon dos campos, eso lo vamos a ver reflejado aquí en el área de columnas. Vemos el campo año y ahora el campo años, que fue el nuevo campo que surgió de haber creado la agrupación por año y por meses. Es importante señalar que siempre que utilicemos agrupar para utilizar meses, es casi siempre necesario agrupar por años, porque si le seleccionamos aquí la opción años, dejamos solo meses, pulsamos clic en el botón aceptar, pues no vamos a distinguir este enero
a qué años es. Lo que sabemos es que corresponde a enero de todos los años. Por eso siempre es más adecuado agrupar, cuando agrupemos por meses, agrupar también por años. Muy bien. Ahora, nos piden, se desean conocer cuántas llamadas se hicieron por semana desde desde el año 2008 al 2012. Bien, vamos a agrupar, vamos a usar clic derecho, agrupar, y aquí lo primero que nos dice la pregunta es, se desea conocer cuántas llamadas se hicieron por semana. Si vemos acá en el Xbox, no tenemos ninguna opción para que las subcategorías se creen por semanas. Entonces lo que debemos hacer es seleccionar todas las opciones y dejar únicamente activada la que dice días para que se nos active esta opción de la parte inferior. Aquí podemos poner el número de días, que en este caso serían 7 días. Para las semanas, es decir, cada 7 días, entonces hace una subcategoría y así nos lo agrupa por semanas. Pero además nos dicen que es desde el año 2008, o sea que queremos cambiar acá en la parte superior 2008 hasta el año 2012. Y aquí deberemos cambiar hasta el año 2012. Es importante verificar que esta fecha corresponda a un lunes. Podemos utilizar cualquier calendario, el calendario de nuestro sistema operativo o un calendario físico y verificar que esta fecha corresponde a un lunes, porque si no deberíamos comenzarlo a agrupar desde, por ejemplo, si fuera el lunes fuera el día siguiente, poner aquí 02/01/2008 para que quede agrupado correctamente por semana. Bien, una vez verificado esto, tener por días y haber escogido 7 días que corresponden a nuestros días por semana, pulsamos clic en el botón aceptar y ahora vemos, voy a quitar el campo ciudad un segundo para verlo más claramente acá en el área de filas, voy a llevar año acá al área de filas y vemos que ahora nos agrupa de a 7 días, desde la 01/01/2008 hasta 07/01/2008 y así sucesivamente, que corresponden a la semana y que corresponde a la información que nos pedían. Es decir, podemos agrupar nuestros campos fechas por los distintos criterios que tenemos, que recordemos que es segundos, minutos, horas, días, meses, trimestres y años, pero si no contamos con una opción para agrupar, como por ejemplo semanas por cada 15 días, pues tenemos la opción 10 y podemos agrupar de la forma deseada. Muy bien, ya hemos visto cómo agrupar los campos de fecha. Vamos ahora a pasar a cómo agrupar campos numéricos. Para eso vamos a ver esta cuarta pregunta que nos dice: se pide agrupar la duración de las llamadas en 6 subgrupos para identificar los rangos que más generan costo a los que menos generan costo. La compañía desea contar con un informe donde se muestren los 6 subgrupos, los costos incurridos por cada subgrupo y la tabla debe estar organizada del subgrupo más costoso al menos costoso. Bien, vamos a ir a nuestra tabla para responder esta pregunta y ahora nos tenemos que cambiar al campo duración. Bien, la pregunta nos dice entonces, la compañía desea contar con un informe donde se muestren las 6 subcategorías de los costos incurridos para cada subgrupo y la tabla debe estar organizada de subgrupos del más costoso al menos costoso. Bien, ya no necesitamos este campo año, le quitamos esta duración, llevarla nuevamente aquí al área de filas porque tenemos que eso corresponde a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, etcétera. Esta suma de duración debemos quitarla y lo que nos piden es el costo, que debemos llevarlo aquí al área de valores. Y lo que nos piden es agruparlo en 6 subgrupos, todo, que no queden
174 elementos, sino simplemente 6 elementos, 6 subcategorías. Bien, como es numérico y los campos numéricos se agrupan de la siguiente forma. Permiten agrupar datos en un rango de datos iguales. Es decir, la longitud entre datos es la misma. Vamos a ver esto. Ahora tenemos que dejar la celda activa aquí en etiqueta en alguno de los elementos del campo fila, que es duración. Vamos a hacer la pestaña analizar, vamos a ir al grupo agrupar, usamos clic en agrupar selección. La pregunta nos dicen que son 6 subcategorías. Bien, como son 6 subcategorías, debería ser aquí por 29, porque sería tendría la misma cantidad de elementos. Es decir, si cogemos 174 y lo dividimos por 6, tenemos 29. Es decir, cada subcategoría va a tener 29 elementos. O sea, la primera subcategoría va a ser desde 1 hasta 29. Después de 29 hasta 58. Vemos que también en este campo agrupar, en este cuadro de diálogo agrupar, también tenemos comenzar en y terminar en, por si decidimos cambiar esto. Si no queremos que vaya hasta 174, sino hasta 170, podemos cambiarlo aquí y ya está. Pero queremos hasta 174, pulsamos clic en el botón aceptar. Y ahora sí vemos que tenemos las subcategorías pedidas, agrupadas por estos intervalos de igual longitud. Es muy importante tener eso en cuenta, que estos campos se agrupan siempre por la misma longitud. Vemos aquí las 6 subcategorías pedidas. Bien, entonces la pregunta nos dice nuevamente: se pide agrupar la duración de las llamadas en 6 subgrupos, como ya lo tenemos aquí, para identificar los rangos que más generaron costo a los que menos generaron costo. Como ya tenemos el costo acá en el área de valores, vemos aquí los costos. Ahora debemos identificar cuáles fueron los más costosos. Para esto podemos llevar costo nuevamente aquí al área de valores. Para dejar dos de esos visibles, vamos a dejar la celda activa aquí en el segundo campo costo, pulsamos clic derecho, vamos a ir a configuración de campos de valor y aquí vamos a ir a mostrar valores como, aquí vamos a buscar clasificar de mayor a menor, pulsamos clic en el botón aceptar y lo que se nos está mostrando es que aquí donde aparece el 1 es el más costoso porque lo clasificamos de mayor a menor, o sea que el intervalo de 59 a 87 minutos es el más costoso con este valor numérico de costo. Bien, la pregunta también nos dice, o lo solicitado también nos dice, que la compañía desea contar con un informe donde se muestren los 6 subgrupos, que ya lo tenemos, los costos incurridos, que ya lo tenemos aquí, por cada subgrupo, y la tabla debe estar organizada del subgrupo más costoso al menos costoso. Bien, aquí podríamos, para organizar esto, es decir, lo que nos viene es que este de 59 a 87 está acá primero, el segundo pues de segundo y así sucesivamente porque quieren la tabla organizada. Si tratamos de organizarlo aquí en etiquetas de fila, donde están las opciones de ordenación y filtro, pulsamos clic aquí en las opciones y en la primera opción tenemos ordenar de menor a mayor. Pues aquí lo que nos va a organizar son las subcategorías, pero del campo fila. Pulsamos control Z para dejarlo nuevamente como estaba, pero no nos permite organizarlo según algunos de estos dos campos que tenemos acá, por el campo suma de costo, por el campo suma de costos. Si pulsamos clic aquí nuevamente, podemos buscar y observar que no tenemos ninguna opción que nos lleve a ordenar
a ordenar o filtrar por alguno de estos campos. Simplemente por acá, por el campo de fila, que es el único que tenemos disponible hasta el momento. Entonces, deberemos utilizar autofiltros para tener filtros disponibles para estos campos y organizarlos. Bueno, bien, dejamos la celda activa dentro de la tabla dinámica. Recordemos que los autofiltros los aplicamos acá, en la pestaña Datos, en el grupo Ordenar y Filtrar y en el comando Filtros. Pero lo que vemos directamente es que filtro no está disponible, está deshabilitado para las tablas dinámicas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos seleccionar estos datos, control C, podríamos pegarlos por valor al OBB. Podremos pulsar la combinación de teclas control asterisco, control T. La tabla tiene encabezado, aceptar y podríamos organizarlo, no importa si aquí por este o por este, pues nos va a dar el mismo orden, pero organizémoslo por esa suma de costo 2 para verlo más claro. Deberíamos eliminar esta y aquí ordenar de menor a mayor y vemos, aunque ahora sí tenemos la tabla organizada, pero no la tabla dinámica, o sea, tuvimos que hacer este proceso intermedio para organizar los datos. Pues bien, sí hay una forma de aplicar autofiltros a las tablas dinámicas. Un pequeño truco para aplicar autofiltros. Y lo que vamos a hacer es dejar la celda activa, pero en la celda que está vacía, que no pertenece a la tabla dinámica, el lado derecho de la tabla dinámica, como lo vemos aquí. Y vamos, una vez tenemos la celda activa aquí, vemos, pues primero vemos que no está activado lo de tabla dinámica. Necesitamos dejarla en la celda vacía y no en la tabla dinámica y en la celda adyacente a la tabla dinámica en el lado derecho y en la parte superior. Eso es importante, no debe ser aquí, ni aquí, ni aquí. Debe ser adyacente y aquí en la parte superior. Una vez hecho esto, ahora sí, vamos a ir a Datos, Ordenar y Filtrar y ahora vemos que tenemos esos comandos activados y el de filtro también está activado. Usemos clic y vemos que aparecieron los iconos de autofiltro. Veamos, vamos a pulsar clic encima de ellos y vemos que tenemos ahora habilitados los autofiltros para la tabla dinámica. Suma de costo 2, pulsamos clic y aquí tenemos los autofiltros disponibles. Es decir, con este truco podemos aplicar autofiltros a nuestra tabla dinámica. Ahora sí podemos tanto filtrar, filtros de número, podemos utilizar acá nuestro checkbox, nuestro cuadro de búsqueda y tenemos también las opciones de ordenar, que se verá más a profundidad en un video tutorial posterior. Por el momento necesitamos organizarlo de menor a mayor. Mayor a menor. Ahora sí. Y ya tenemos organizada la tabla dinámica con autofiltros sin necesidad de hacer ningún paso intermedio. Vemos que 1 corresponde a 5987 y vemos que encaja perfectamente con la tabla de la parte inferior. El segundo corresponde a 3058 y encaja perfectamente. De 1 a 29, de 1 a 29 y vemos que se aplica correctamente. Entonces, para aplicar autofiltros debemos dejar la celda activa en la parte superior de la tabla dinámica en la celda adyacente y aplicamos los autofiltros. Bien, voy a seleccionar esta tabla y suprimir. Bien, sigamos respondiendo nuestras preguntas. Ya hemos respondido todo esto. Ahora nos dicen, después de un estudio de afinidad en los datos de duración se encontró una relación entre los usuarios según los siguientes rangos. Entre 1 y 50 minutos, entre 51 minutos y 140 minutos, entre 140 minutos y 174 minutos. Dada la relación, la compañía quiere contar con el mismo informe anterior, inciso E, pero con estas categorías, que además cuentan con los nombres como se muestra a continuación. O sea, a estos rangos de afinidad
le pusieron estos nombres. Bien, vamos a nuestro origen de datos y podríamos hacer eso fácilmente, pues, bueno, vamos a quitar todo esto de aquí, vamos a analizar, vamos a acciones, vamos a borrar y borrar todo. Pues vamos a tener el botón aceptar. Bien. A ver. Vamos a llevar duración al área de filas. Quieren costo también. Dejamos los dos nuevamente acá. Vamos a agrupar esto según los rangos que nos dieron. El primero es de 1 a 50. Si pulsamos clic derecho y vamos a agrupar, tenemos acá el cuadro de agrupar y deberíamos poner aquí la longitud del rango, de cada uno de los rangos. Pero este cuadro agrupar siempre nos agrupará estas subcategorías numéricas por rangos iguales. Y la característica que tiene esta, esta agrupación es que no son iguales. Entonces no podemos utilizar esta forma. Debemos seleccionar hasta el primer rango que deseamos. Para el caso, el primero que nos piden es de 1 a 50. Vamos a ir a analizar y vamos a ir al grupo agrupar y vamos a pulsar clic en el botón agrupar selección. Pulsamos clic y ahora vemos que le dio como nombre grupo 1. Pulsamos dos veces clic encima de él para contraerlo y ahora vemos que nos creó subgrupos por cada uno. Vemos aquí 51, 52, 58 que corresponde pues, a cada uno. El siguiente rango es de 51 a 140. Debemos seleccionar hasta aquí hasta encontrar 140. En este caso sería hasta 120 porque no hay 140. El mismo procedimiento. Vamos a la pestaña analizar. Vamos al grupo agrupar, agrupar selección. Y ahora tenemos un segundo grupo. Pulsamos dos veces clic para agruparlo y ya nos queda la última categoría. Ahora lo mismo, analizar, agrupar, agrupar selección. Dos veces clic y ya los tenemos agrupados por la solicitud pedida. Sin ningún problema, podremos cambiarle el nombre, simplemente es dejando la celda activa dentro del grupo y escribir en el primero, se llama speaker pasivo, enter, segundo se llama speaker intermedio, enter, y el tercero se llama speaker activo. Aquí nos piden que se vean pues cuáles de estos grupos fueron más costosos. Damos clic derecho, vamos a configuración de campo de valor, muestro valores de mayor a menor y aceptar. Los tenemos aquí perfectamente, podemos aplicar los autofiltros. Aquí dejamos la celda activa, vamos a datos, filtro. Si queremos quitar el autofiltro, simplemente es dejar la celda activa en el mismo lugar y filtro y ya está. Filtro y vamos a ordenar y ya está. Y esto es lo que nos pide esta pregunta. Bien. Y por último, se pide, dado el estudio de afinidad se reagruparon los tipos de clientes en tres nuevos tipos de clientes, llamados ahora clases de usuario. Su reorganización quedó de la siguiente forma. Vemos que ahora los clientes frecuentes y muy frecuentes son clase A, los promedios clase B y los poco frecuentes y muy poco frecuentes clase C. ¿A qué va esta pregunta? A agrupar campos que son texto. Ya vimos cómo agrupar campos de fecha, cómo agrupar campos numéricos y ahora cómo agrupar campos de texto. Bien, nos piden cuánto fue la utilidad generada por cada clase de cliente, es decir, clase A, clase B y clase C, según las categorías speaker que acabamos de crear. Vamos a ir a nuestros datos. Bien, nos piden es la utilidad, entonces podemos quitar suma de costo,
y suma de costo 2. Demos la celda activa aquí para quitar esos autofiltros. Y vamos a llevar utilidad, que es lo que nos piden al área de valores, a nuestra área de cálculos. Ya tenemos aquí. Ahora nos piden tipo de cliente, pero ahora están agrupados por clases, en los que frecuente y muy frecuente corresponden a la clase A. Demos la celda de actividad en frecuente, pulsamos la tecla control muy frecuente, vamos a pulsar clic derecho y vamos a ir a agrupar y nos agrupó estos dos en este nuevo grupo. Si pulsamos dos veces clic, nos contrae el grupo 1, podemos llamarlo clase A. Vamos a seleccionar ahora muy poco frecuente y poco frecuente. Vamos a ver ahora analizar y agrupar selección y grupo 2. Pulsemos dos veces clic encima de grupo 2 para contraer los dos elementos del cual está compuesto este grupo número 2, grupo 2, y este es el que se llama clase C. Y promedio, podemos, como es un solo elemento, podemos ya pulsar dos veces clic encima para contraer el único elemento del cual está compuesto esta nueva subcategoría y llamarlo ahora clase B. Y ya tenemos lo deseado. Es decir, la forma de agrupar campos de texto es simplemente seleccionar lo que queremos agrupar y pulsar clic derecho, ir a agrupar y se agrupa perfectamente sin ningún problema para esta versión de Excel 2013. Y esto es lo que nos pide esa última pregunta. Bien, para finalizar, es importante tener en cuenta que nuestro origen de datos para que lleve a cabo las agrupaciones en cualquier sea el formato, es decir, si es fecha, texto o numérico, el origen de datos, por ejemplo, en el campo fecha, acá, que fue el primero que hicimos acá, no deben haber celdas en blanco, sino es muy probable que nos deje agrupar. Tampoco celdas de error, porque tampoco nos va a dejar agrupar. Principalmente estas dos características. Es muy importante que todos los datos sean consistentes, porque pues si aquí no es, por ejemplo, no es de fecha, sino texto o un formato general, tampoco nos va a dejar o es muy probable que no nos deje. Entonces, tener en cuenta que en aquel campo en el cual vayamos a hacer agrupaciones, primero no debe tener celdas vacías, debemos manejarlas de alguna forma. Tampoco celdas de error, podemos reorganizar la tabla, dejar todas las celdas de error abajo y redimensionar el tamaño de la tabla para poder agrupar. Y que todos los datos del campo sean consistentes, es decir, si vamos a agrupar texto, que todos los datos del campo sean texto, si vamos a agrupar campo fecha, que todos los datos del campo fecha sean de tipo fecha, y si es numérico, que todos sean numéricos, si no vamos a tener conflictos para crear las agrupaciones. Muy bien, esto fue todo por este quinto video tutorial dedicado a tablas dinámicas, espero haya sido de utilidad. Si te gusta, dale like, suscríbete al canal para estar al tanto de los próximos videotutoriales y de esta serie dedicada a tablas dinámicas. Puedes visitar el blog el Freeblog, donde podrás encontrar todo el material disponible hasta la fecha. Puedes suscribirte al newsletter para mantener informado de todos los últimos videotutoriales, de las nuevas entradas en el blog, etcétera. Si te gusta, compártelo, déjanos un comentario y muchas gracias por tu atención.